Bienvenido a nuestro examen final del primer parcial de bioestadística. Integrantes somos Daniela de los Ángeles Córdoba Flores, Aura Melissa Arma y Kenneth Rachel Narváez Hurtado. Somos estudiantes de la carrera de farmacia de primer año. Muestreo. ¿Qué es un muestreo? Es un término mayormente utilizado en el campo de la estadística, la cual para poder realizar estudios a una población, que es el conjunto de elementos físicos que presenta alguna característica en común situado en un espacio geográfico determinado en un lapso de tiempo específico y sobre los cuales se desea investigar, es necesario tomar una muestra de esa población dada, debido a que ésta puede ser finita o infinita, y aun en el caso en el que sea finita, estas pueden estar formadas por una gran cantidad de elementos, lo que hace imposible un análisis completo. Existen 7 tipos de muestreo. Les hablaré de uno que sería muestreo aleatorio simple. En este tipo de muestreo, las variables relevantes de la muestra tienen la misma función de probabilidad y son independientes entre ellas. La población tiene que ser infinita o bien finita, con reposición de elementos. El muestreo aleatorio simple es el que más utiliza en la estadística diferencial, pero es menos eficaz en muestras muy grandes. Ejemplo, una empresa tiene 120 empleados. Se quiere extraer una muestra de 30 de ellos, enumere los empleados del 1 al 120, sortea 30 números entre los 120 trabajadores. La muestra estará formada por los 30 empleados que salieron seleccionados de los números obtenidos. En resumen, el muestreo aleatorio simple es como hacer un sorteo. Afortunadamente existen herramientas que facilitan la automatización y les da seriedad a este proceso. El siguiente muestreo es estratificado. El muestreo aleatorio estratificado consiste en dividir la población en estratos. Un ejemplo de esto sería estudiar la relación entre el grado de satisfacción vital y el nivel socioeconómico. A continuación se extrae un número determinado de sujetos de cada uno de los estratos por tal de mantener la proporción de la población de referida. Tenemos un ejemplo de tipo de muestreo. Por tanto, si nuestros medios solo nos permiten tomar una muestra de 200 alumnos, será más conveniente dividir la muestra en 2 extractos y tomar mediante nuestro aleatorio simple cierto número de individuos de cada extracto, de modo que se elegirán más individuos en los grupos de mayor consumo del producto. Así probablemente obtendríamos mejores resultados estudiando una muestra de 40 alumnos, 160 alumnos. Esto es lo que se denomina asignación óptima. De conglomerado. Esta estadística inferencial. Los conglomerados son conjuntos de elementos poblacionales como pueden ser la escala de centro hospitalario público de un municipio. Al llevar a cabo este tipo de muestreo se puede dividir la población en un ejemplo, una localidad concreta, en varios conglomerados y se elige de forma aleatoria alguna de ellos para estudiarlo. Como seleccionar una muestra. Ejemplo 1. Un sociólogo requiere estimar el ingreso promedio por persona en cierta ciudad pequeña. No existe una lista disponible en adultos residentes como se debe diseñar en la encuesta por muestreo. Solución. El muestreo es el conglomerado parece ser la selección lógica para diseño de una encuesta porque no se encuentra disponible en una lista de elementos. La ciudad está dividida en bosques rectangulares sistemáticos. En este caso se empieza dividiendo el único total de sujetos o observaciones que se forman en la población entre la que se quiere realizar en la muestra. Posteriormente se escoge un número de azar y entre los primeros y se vuelve resumando en forma constante. Este mismo valor de los elementos seleccionados pasará de forma parte de la muestra. Muestreo sistemático. Los elementos se pueden razonar mediante un intervalo fijo tomando el primer elemento al azar y aplicando. El investigador calcula un coeficiente de valor elevado o avance en el cual al cociente entre el número total de un elemento de la población y el número total del elemento de la muestra. De esta manera, el investigador determina cada cuánto ejemplo la población hay que elegir una persona
que componga la muestra. Número de personas, número de elementos, 1.1000 y entre el número de elementos de muestra igual a 100. Cada 10 elementos de la población se escoge y 10 para uno que se puede formar parte de la muestra, es decir, 10 es el intervalo entre dos elementos muestrales. En el problema de este método que existe comportamiento clínico en la población discreta de la presentación de la muestra. Intencional optimizado de la conveniencia en el muestreo internacional e investigador escoge de forma evolutaria los elementos que conforman la muestra, donde por supuesto que ésta será representada en la población. Referencia de un ejemplo que resulta familiar en los estudiantes de la psicología es utilizar en alumnos como muestra optímica por la parte de profesores universitarios. Muestreo internacional. El muestreo internacional, en este caso de los elementos, son escogidos como base, criterio o juicios presentados en el investigador. Ejemplo, para un estudio sobre calidad de la educación previniente se establecen como criterio de selección de la muestra de lo siguiente: mínimo de 20 años de experiencia en el campo educativo, poseer título de posgrado y haber ocupado cargo directivo. Muestreo de bola de nieve o en cadena. En este tipo de muestreo, los investigadores establecen contacto con sujetos determinados. A continuación, estos consiguen a nuevos participantes para la muestra hasta completarla. El muestreo de la bola de nieve se usa generalmente cuando se trabaja con poblaciones de difícil acceso, como en el caso de adictos a sustancias o de miembros de culturas minoritarias. Ejemplo: un investigador quiere hacer un estudio sobre el comportamiento de los individuos de una secta, etc. Empieza estudiando a 3 investigadores de la misma que conoce, y ellos le van presentando a otros sujetos para incluirlos en su estudio. Un médico ha tratado a una paciente con una enfermedad rara y decide hacer un estudio sobre ella. Para ello recurre al paciente, que le va derivando a sus conocidos con dicha enfermedad, y a través del muestreo de bola de nieve entrevista al número de individuos que parecen. Muestreo por cuotas. Se basa en el buen conocimiento de los estratos de la población, de los individuos más representativos o adecuados para los fines de la investigación. Es semejante al muestreo estratificado, pero no tiene el carácter de aleatoriedad de aquel. En este tipo de muestreo se fijan unas cuotas que consisten en un número de individuos que reúnen unas determinadas condiciones. Por ejemplo, 20 individuos de 25 a 40 años de sexo femenino y residente en Caracas. Una vez determinada la cuota, se elige los primeros que se encuentren que cumplan esas características. Este método se utiliza mucho en las encuestas de opinión. Ventaja y desventaja. Ventaja: permite el libre acceso a sitios de interés turístico. Promueve el interés por la ecología y la historia de los sitios
sitios turísticos de la región, genera ingreso a la región, departamento o por ende al país. Desventaja: el mal uso de las basuras causa del tránsito de personas, se puede debilitar la ecología del lugar. Ya.